Cronología histórica de una guerra nuclear anunciada. El factor Putin. En este audio vamos a hablar de cómo esta tercera guerra mundial, que ya ha comenzado, si nadie lo remedia, nos vendrá como regalo añadido de una guerra nuclear planetaria. Hipotetizaremos de cómo podría empezar y en su posible desenlace, sin descartar un posible aplazamiento donde se imponga un status quo que suponga un equilibrio mundial. Si algo nos queda claro es que a la OTAN le han cortado las alas definitivamente, gracias a la capacidad económica de China y la capacidad militar de Rusia. Ya no puede lanzar bombas y sobrevolar naciones como lo venía haciendo. Bien se sabe la operación militar de este organismo en Yugoslavia, que fue su primer eslabón. A ella le siguió Irak, Libia, Siria, Yemen, etc. Desde que cayó el muro de Berlín, allá por el año de 1986, ya se consideraban los dueños del planeta para la eternidad, pues dieron por derrotada a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la Unión Soviética, y con ella dieron por terminada la Guerra Fría y se durmieron en sus laureles. Pero al despertar, se han encontrado con una auténtica pesadilla, pues se han dado cuenta que ya no son los más ricos, ni los más altos, ni los más fuertes. Es más, ya no son nada. Aquí radica el problema, en no querer aceptar esta realidad y en su desesperación. Solo se les ocurre emprender una nueva guerra fría, empecinados en querer reeditar los viejos laureles, creyendo de que esta vez lo tendrán más fácil. Simplemente quieren eliminar a Vladimir Putin, al que consideran como el artífice de su debacle y decadencia. Pero en su ceguera no ven que todo ha cambiado, que Rusia ya no es la Unión Soviética, que sus tropas ya no están integradas de soldados borrachos e incompetentes, como lo afirmaron en la era de Boris Yeltsin, o de intentar hacer una revolución de colores, como lo han hecho con muchas naciones. El caso más reciente es el de Ucrania, en 2014, donde derrocaron al presidente Víktor Yanukovych y pusieron al títere de Occidente Pietro Poroshenko, pero no han podido poner en práctica ninguna de sus artimañas para derrocar a Vladimir Putin. Sin embargo, hasta el día de hoy se ve que han comenzado la caza y captura de Vladimir Putin, sin ninguna regla. Nada les importa a quien tenga que llevarse por delante, aunque se trate de toda la humanidad. Es pues, en toda regla, una nueva guerra fría y, con toda certeza, no tendrá el mismo final que la anterior. Si Stalin era un objetivo difícil con Vladimir Putin, la situación se complica mucho más, ya que es presa mayor, y para ello la OTAN no está preparada. Esta nueva guerra fría ya pasó a caliente con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, antes de que Rusia sea invadida por la OTAN, ya que ese era el plan, como lo veremos más adelante. Vladimir Putin, como buen espía de la ex KGB, se ha metido en los planes de ellos y los ha desbaratado. La advertencia que Putin le mandó a la OTAN en el año 2022, en la cual les dijo que les rompería todos los dientes a quienes intenten morder a Rusia, es más bien un ultimátum en toda regla, porque lo ha venido reiterando con más frecuencia. Con todo, la OTAN hizo oídos sordos. Luego, cuando advirtió que sería Rusia en adelante la que marcaría las líneas rojas y obraría en consecuencia según los intereses de Rusia, nuevamente no tomaron en cuenta sus palabras, y al contrario, siguen con su delirio de derrocar a Putin en una especie de ruleta rusa. Pero ni los mandos de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos no pueden escudriñar ni por un instante lo que hay en la cabeza de Vladimir Putin. Solo sabe que va varios pasos por delante de sus mentes, y esto los tiene muy nerviosos. Desde que comenzó la guerra de Ucrania, quedó claro que a la OTAN no les tomó por sorpresa, y ahora están enojados, rayando en la histeria, es decir, les ha hecho perder el hilo de los acontecimientos, y en consecuencia no intuyen lo que pasa por la cabeza del líder ruso. ¿Qué planes de la OTAN fueron frustrados con la invasión de Ucrania en febrero de este año? Según varias fuentes, el relato ahora surge de la siguiente manera.
En diciembre del 2021, Rusia recibió información sobre los planes de la OTAN para desplegar 4 brigadas militares, 2 terrestres, una marina y una aérea, en el territorio de Ucrania. Además, la brigada aérea tenía la posibilidad de llevar ojivas nucleares al territorio de Ucrania. La OTAN quería pactar este despliegue de tropas en el verano del 2022 en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, muy probablemente, para finales del 2022, habrían provocado un conflicto lanzando operaciones militares a gran escala contra Rusia con el uso de armas nucleares desde el Donbass. Por lo visto, la OTAN planeaba desatar la Tercera Guerra Mundial con el uso de armas nucleares contra Rusia. El papel clave en esto fue asignado a la élite gobernante de Ucrania y a los nacionalistas ucranianos. Para evitar una Tercera Guerra Mundial y un ataque a Rusia con armas nucleares, Vladimir Putin decidió adelantarse al enemigo. Sobre todo esto, Vladimir Putin había dicho: el tiempo para que las ojivas nucleares vuelen desde Kharkov a Moscú es de 3 minutos, lo que no daba tiempo para un ataque de represalia. Para ello, las Fuerzas Armadas de Ucrania, bajo el liderazgo de los batallones nacionales, se estaban preparando para lanzar una operación militar en el Donbass el 25 de febrero, y de hecho Putin se adelantó unas horas. Aproximadamente horas antes del inicio de la operación rusa, Eduard Basurin informó que interceptaron un mapa del ataque a Donbass por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Allí se estableció claramente cuándo se lanzaría ataques de artillería de largo alcance, con lanzaderas de misiles múltiples, con aviación, y luego ataque del grupo táctico operativo, respectivamente en el norte, sur y este. Se suponía que actuarían en la dirección de Donetsk y Lugansk. Para ello se les dio 3 días para llegar a la frontera con Rusia. Actuarían junto con Aidorovsky, que, según el plan, se suponía que desempeñaría el papel de un destacamento en el norte de Lugansk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania planeaban operar al amparo del sector derecho. Planeaban reunirse en la región de Komsomolsk y aislarían a la República Popular de Donetsk de la frontera con Rusia. Dicen que estos planes fueron la gota que derramó el vaso de la paciencia de Rusia. Naturalmente, este plan se desarrolló junto con los militares de la OTAN y estadounidenses. Previamente, transfirieron alrededor de 5.000 de sus soldados a Polonia. Además estaba el ejército polaco. De acuerdo con lo establecido, se suponía que debían bloquear la agrupación rusa de Kaliningrado de tal manera que éste no pudiera avanzar hacia el territorio atacado del sureste de Ucrania. La segunda agrupación de la OTAN, que se concentraría para la operación en caso de que Rusia decidiera ayudar al Donbass, eran 1.000 soldados de la brigada Stryker, con vehículos blindados en Rumania. Esta agrupación bloquearía Transnistria para que la fuerza de paz estacionadas allí no pudiesen avanzar por el sur hasta Odessa. Todo este conjunto de acciones, que se suponía que comenzarían la noche del 24 al 25 de febrero, Rusia, al desbaratar esta mega acción, dejó desconcertados a los de la OTAN, que se quedaron sin plan de acción de la noche a la mañana y enojados hasta el colmo, ya que todo estaba listo para apoderarse del territorio que pretendían ocupar en detrimento de Rusia. La táctica de Rusia fue una respuesta demoledora, que comenzó atacando aeródromos y pistas de aterrizaje, imposibilitando todo tipo de aterrizaje de los Estados Unidos y otros países. Luego atacaron puntos de mando y sistemas de defensa aérea, estaciones de radar y divisiones de misiles antiaéreos quedaron desactivados. La pregunta que surge ahora: ¿qué hubiera pasado si la OTAN se hubiese adelantado a invadir el Donbass? ¿Se habrá saldado el peligro total de la guerra nuclear o solo se aplazó? Esta pregunta nos la tenemos que hacer todos, porque tal como se está desarrollando la guerra actualmente, la cuestión del uso de armas nucleares tácticas se está gestando, pero ¿solo se quedará en armas tácticas? El uso de armas nucleares
creo que está más que anunciado. Es más, creo que tal como se están desarrollando los acontecimientos, está anunciado y es prácticamente imposible de detener, ya que esto se ha convertido en una guerra de subsistencia, tanto para Rusia como para la OTAN, ya que el que la pierda estará condenado a la desaparición, el uno como nación y pueblo, y el otro como coalición militar y como sistema hegemónico. En relación a esto último, vamos a analizar los acontecimientos de los últimos días, donde se muestra, por parte de Rusia, que si es necesario emplear las armas nucleares, las utilizará. El miércoles 27 de abril, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, por 417 votos a favor y 8 en contra, aprobó una iniciativa legislativa para confiscar activos rusos, con el fin de enviar las ganancias para ayudar a Ucrania, gobierno de rateros, pero no al pueblo, ni para reconstruir la infraestructura dañada, sino para prolongar la guerra en Ucrania, incluido el ejército. Acto que se suma a la confiscación de activos rusos en todo Occidente, con un valor estimado de 350.000 millones de dólares. En este contexto, Vladimir Putin hizo el 27 de abril unas declaraciones que no dejan nada a la especulación. Si alguien interviene en la situación de Ucrania desde el exterior, la respuesta será relámpago. Continuó diciendo: nuestra respuesta a los contraataques será rápida. Tenemos herramientas que nadie tiene y las usaremos, aseguró. Si alguien interviene en la situación en Ucrania desde el exterior, la respuesta será rápida, afirmó el presidente el miércoles en una reunión con los miembros del Consejo Legislativo del país, a las 12:39. El mandatario ruso también reflexionó que Occidente considera a un país tan grande como Rusia como un peligro, como dicen ellos. Un país tan independiente, grande y enorme como Rusia no es necesario. Creen que es simplemente un peligro para ellos, para su propia existencia, remarcó Putin. También recordó Putin cómo los países occidentales alentaron a los terroristas en el Cáucaso Norte en los años 90 para fomentar los movimientos separatistas y al final destruir el país. Con otro ejemplo, Putin hizo referencia a los planes bárbaros de los nazis para el pueblo soviético, al pretender someter a las personas a condiciones de esclavitud y eliminar a los que no pueden trabajar, aludiendo a la Alemania de Hitler. Al abordar el tema de Ucrania, el mandatario señaló que en este conflicto el pueblo ucraniano estaba destinado a ser prescindible y la gente se está dando cuenta poco a poco. Al mismo tiempo expresó que Ucrania, empujada desde el exterior a enfrentarse a Rusia. Putin lamentó que la apuesta por los neonazis y los rusófobos como un arma de geopolítica de Occidente, pero ¿por qué tiene que terminar necesariamente en un conflicto nuclear? Simplemente por una ley de la física y las matemáticas. Si la OTAN no cambia en su acoso a Rusia, se verá obligada a trasladar el tema de las armas nucleares tácticas como una de las formas de resolver el conflicto de Ucrania. Al día de hoy, Occidente ha enviado miles de mercenarios a Ucrania, incluidos 10.000 combatientes del Estado Islámico. Mientras Rusia pueda controlar militarmente sin agotar todos sus recursos militares y económicos, el cauce podrá corregirse a voluntad. De lo contrario, si Rusia tiene que gastar todo su arsenal de armas convencionales, dado que la OTAN sigue introduciendo hombres y armas por miles sin descanso. A buen seguro, llegará el momento en que Rusia tendrá que abordar el problema de manera radical, es decir, empleando armas nucleares.